Hola, hoy les presentamos caldo de pollo al estilo chino. Bueno, necesitamos pollo, pues unas cebollas, unas zanahorias, unos apios, bueno, un paquete de coñacu, unos hongos shiitakes, pues el jengibre y un paquete de tofu, o en este caso dos, y unas bollas de pescado, pues unas papas, usamos tres, y dos ollas, una para la sopa y otra para el caldo. Necesitamos primero hervir el pollo para quitarle de todas las impurezas. Entonces lavamos y cortamos la cebolla. Y la ponemos en la olla. Después hay que hacer la misma cosa a las zanahorias. Y poner la zanahoria también. Y pues la olla está cocinando a medio fuego para la sopa. Y entonces hay que hidratar nuestros hongos shiitake porque vienen dehidratados, así que vamos a dejarles en el agua por al menos 5 minutos, así. Y cortamos nuestro apio. Luego lo lavamos. Entonces lo echamos en la olla también. Después hay que sacar el pollo de la estufa, entonces lavarlo y limpiarlo antes de pues ponerlo en la olla con la sopa. Mira toda esa piel. Entonces vamos a sacar también nuestros hongos que estaban hidratando y lavarlos. Entonces después ponerlos en la olla también. Oh, mira, que parecen ojos, ¿no? Caldo de ojos. Después de eso vamos a pues preparar nuestro coñac. El coñac es como gelatina, pero no exactamente, pues viene de una planta. Y si es fresco debe oler a pescado. Sí, no huele muy bien, en mi opinión. Pues lo vamos a lavar y cortar en rebanadas. Entonces con las rebanadas las vas a partir por el medio, pero no completamente, así. Entonces la vas a envolver o enrollar la rebanada. Pues no lo tienes que preparar así el coñac. Pues lo puedes dejar solamente de rebanadas si quieres. Entonces lo lavamos también y pues lo echamos en la olla. Mira la consistencia. También vamos a preparar nuestro jengibre, solamente que tienes que quitarle
la piel, entonces cortarlo a rebanadas. Y pues obviamente echarlo en la olla. Entonces pues nuestra sopa no tenía bastante agua, así que la echamos un poco más, pues sí. Entonces preparamos el tofu y pues es muy simple, solamente lo tienes que lavar y entonces cortarlo en cubitos. Bueno, lo echamos a la olla con los otros ingredientes. No, mira, esta vez escogimos una olla demasiado pequeña. Entonces hay los bollitos de pescado, que son como albóndigos hechos con pescado. Pues si sabes, en coreano se llama mok, algo así. Entonces en japonés creo que es tempura, no sé. Entonces pues los vas a lavar y echar en olla. Creo que este es el ingrediente más simple. Entonces con las papas las vas a preparar y quitar la piel y pues cortarla, no sé. Después de prepararla, vas a echarla en la olla. Bueno, vas a taparla y dejarla pues hervir ligeramente por 10 minutos. Entonces vas a agregar un poquito de sal al gusto. A nosotros no nos gusta usar tanta sal porque también usamos los condimentos como salsa de soya y chile, así que no demasiada sal. Entonces la vas a dejar hervir por cuánto tiempo quieras. Si quieres que tus ingredientes sean un poco más blandos, entonces puedes servirlo por más tiempo, si no, entonces menos. No, aquí están los condimentos al chile, entonces no salsa de barbacoa, pero china. Entonces salsa de soya.